Pero eso fue una avalancha así, plan Yuma, plan concierto todavía escolo, loco. Sí, fue una ¿Sabes? locura, sí. La misma policía, inclusive, decía va a salir por allá para distorsionar a uno. No, Decía la que era verdad, Guau Papi con Nudón. ¿Sabes? Sí. Y el que me lo dice con una seguridad. Como si él de verdad hubiera visto a Guau Papi ponerse la máscara. Y eso provoca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Espero que estén muy, pero muy bien. El día de hoy les traigo una sesión nueva que quiero estar presentando acá en el canal, que todavía no tiene nombre, pero va a ser como de entrevistas, chismes del momento y cosas así. Hoy vamos a estar hablando acerca de la visita de 69 acá a Cuba, como muchos de ustedes deben saber. Y para hablar del tema tenemos a Jason TV. Muchos de ustedes quizás vieron el video de la visita de 69 a Cuba y ese video fue realizado por Jason en su canal, y entonces vamos a estar hablando acerca del video, acerca de la visita de 69 a Cuba, todo lo que se creó una locura total, ¿verdad? Yes. Eso fue una cosa que nadie se pensó, nadie se lo imaginó. Y también sobre cómo Jason se ha tomado esta situación, ya que, o sea, literal se le ha hecho súper viral el video que subió. Ahora mismo, ¿cuántas vistas tiene tu video? 150.000 por ahí más o menos. Unas 150.000 vistas. Al momento de usted estar mirando el video, posiblemente tenga más, ya debe estar sobre las 200.000 o más. Vamos a comenzar hablando del tema y nos remontamos a ¿qué día fue que vino? 17 de febrero. Entonces, ¿cómo a ti se te ocurre llegar hasta el lugar? ¿Cómo sabías que estaba 69? A ver, primeramente yo soy fanático de 69 de hace mucho tiempo. Ajá. O sea, a mí me encanta 69, siempre me ha gustado. Y yo me levanto, si mal no recuerdo, por la tarde veo una foto en Martirio Durado que 69 está en Cuba, y yo pensé que era mentira. Pero cuando yo pongo a buscar, aparecen muchas fotos de 69 con personas en Cuba, en la aduana. Sí, con se formó tremendo lío. exactamente. Y yo pongo la foto en mi estado y una muchacha que yo trabajo con ella en un video me dice, él está hospedado en el Pagal. Y ya el otro día por la mañana iba a ir al Pagal a las 6 de la mañana, pero me quedo dormido. O sea, tu idea era ir a tirarte una foto. Exactamente, yo en verdad quería tirarme una foto. Y ella a las 6 de la mañana porque dije, coño, seguramente va temprano, pero me quedo dormido literalmente. Y cuando yo iba a Pagal, me encuentro a eso a las 10 de la mañana, me encuentro que ya habían 5 o 6 personas que se habían enterado. Entonces, como que decido, en mi locura mental de niño chiquito, bloquear el proceso para hacerme la foto con 69. Si yo me hubiera adelantado a las 6 y me lo hubiera encontrado, no hubiera hecho el blog. Exacto, el blog. Y mi canal se hubiera sido 40 suscriptores. Exacto, literal, exacto. Bueno, entonces tenemos de que llegaste ahí porque querías tirarte una foto con 69. Exacto. Y el blog fue más bien para documentar como que ese proceso. momento de encontrarte con tu cantante favorito, con un cantante que te gusta mucho, Exacto, tomarte la exacto. foto y demás. Ajá. Dices que llegaste a las 10 de la mañana aproximadamente. 10 y 20 de la mañana más o menos. Sobre esa hora más o menos es. Y cuando llegaste, ¿cuánta gente había? Poca gente. 9 personas, 10 personas por ahí más o menos. O sea, a medida que fueron pasando las horas, que tú viste como el parque aquel se iba minando de gente. O sea, ¿qué pensaste? A ver, primeramente yo no pensaba que 69 fuera a tener esa repercusión aquí en Cuba. Yo tampoco, la verdad. Pero ¿qué pasa? Que como tal, 69 es un cantante, Sí. o sea, exitoso a nivel internacional. Es un cantante que llena estadios. Y por mucho que uno quiera, Cuba no se escapa de su éxito. Porque si yo lo conocía, ¿quién iba a decir que esas 1000 personas que están ahí no lo iban a conocer? Cuando tuviste, como tal, el momento de avalancha total, que si ustedes no lo han visto, por acá les voy a dejar imágenes y eso, pero bueno, igual van a tener el link por acá abajo en la cajita de información, van a tener el link al video de Jason para que lo vean, porque la verdad es que es un absurdo total, una locura. Cuando tuviste la avalancha de gente, todo el mundo corriendo, aquel show, no sé, es que fue tan absurdo todo, o sea, Esa tan masa de exagerado. fuego. O sea, ¿qué tú Wow. pensaste? Yo me quedé frío, dije, oh my God, tengo que documentar esto. Porque, ¿qué pasa? Vamos a empezar porque todos los medios tradicionales de las redes sociales, como son la familia cubana, Cibercuba, El Estornudo, que son medios como el que siempre están reportando cosas en Cuba, no estaban. Exacto. Y una ausencia que inconscientemente, yo lo hice inconscientemente, me ayudó. Otra cosa, o sea, tu video se ha hecho súper mega viral. Sí, sí. O sea, que un video viral, la gente piensa que es un video de 1 millón de 1 millón de vistas, 2 millones de vistas, pero no. Un video viral
es un video con muchas vistas en proporción al canal. Claro. Y tenemos que partir de que, ¿cuántos suscriptores tenía tu canal? 48. 48 suscriptores. O sea, podemos decir que no tenías suscriptores. No. Porque esos 48 eran gente, o sea... El canal cogía 30 vistas. Vaya, eso era Exacto. Un lujo. Exactamente. Exacto. O sea, era un canal que yo tenía ahí, ¿sabes? Como que siempre me gustaba YouTube, pero como que no tenía alcance de ningún tipo. O sea, a nadie le importaba lo que estaba haciendo, por decirlo de alguna manera. O sea, partes de un canal con 40 suscriptores y ahora mismo ¿cuántos suscriptores tienes? 2000. 2000 suscriptores. En 2 días, 48 horas. Cuando tú subiste el video, que la verdad no nos esperamos semejante cosa. O sea, cuando me dijiste que ibas a subir el video, o sea, me acuerdo que me dijiste que como mucho tu video iba a coger 100 vistas, ¿te acuerdas? Y me acuerdo que yo te dije, bueno, quizás unas 300, no sé, pero también. Cuando subiste el video, pasan 20 minutos y ya tenías 100, sí. 300, 400, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. O sea, y tú te empezaste a quedar un poco loco, la verdad. ¿Y qué tipo de contenido quieres hacer? A ver, a mí me gusta mucho lo que es blog, ¿sabes? Ese tipo de blog, de ir a lugares, aquí, allá. O sea, también blog histórico, porque soy un estudioso de la historia y siempre lo voy a hacer porque me encanta la historia, sobre todo la historia de Cuba. Y ya, ese tipo de contenido, hablando de artistas, historia, ese tipo de cosas así. ¿Y cómo tú lidias, por decirlo de alguna manera, siendo una persona anónima, que al final, o sea, como tal en redes sociales no se te conoce en ninguna parte, a de pronto, de la noche a la mañana, tener 300 comentarios, 200 comentarios, 100 negativos, algunos que se meten contigo, otros que no? O sea, ¿cómo tú lidias con ese poco de hate que puede haber en las redes sociales? Que quizás una persona que ya cree contenido está harta, pero o sea, tú de así de ram pam pam, o sea, ¿lo has aceptado bien? ¿Te ha costado trabajo? ¿Te has sentido mal en algún momento? Yo me considero un estudioso de procesos políticos y procesos culturales. Por decirlo de alguna manera, estas son dos cosas que siempre va a haber discusión. El hate en las redes sociales es una trampolación de una discusión terrenal a algo virtual. O sea, tú me estás comentando en mi plataforma, mi video, y me estás diciendo tu punto. Lo puedes decir ofensivamente, lo puedes decir amigablemente, o sea, o puedes apoyar mi video. ¿Ya me entiendes ya? Al final no es hacer una opinión. Exactamente, es tu opinión. Al final yo no cojo cargo con eso porque simplemente es una persona que está opinando. A yo venir, como te dije, o sea, a ti no te afecta. No me afecta porque yo estoy acostumbrado a discutir con personas que piensan diferente a mí. Tú no puedes coger esa lucha. Porque al final, como quiera que sea, eso no va a influir en ti. ¿Viste? No sé si me entiendes. Simplemente eso, que yo no cojo lucha con eso porque al final del día es lo mismo que he vivido en la vida real. Exacto. Discutiendo con las personas en un ámbito virtual. Que al final es una persona que está escondida. Exacto, es una persona que está detrás de una pantalla. Sí. Que puede decir lo que le da la gana. Otra cosa es que, o sea, cuando salió tu video, que realmente fue el primer video que hubo al respecto de eso, ya ahora hay más videos, pero en ese momento fuiste el primero, porque, o sea, eso tú lo subiste a las 12 de la noche del mismo día. A esa hora nadie había subido nada. Horas después, se han visto canales grandes con alcance que ya tienen cierto público, que tomaron imágenes de tu video y ni siquiera, no sé, aunque sea un tomado del canal tal o agradecimientos a tal o no sé. ¿Eso te molesta? ¿No te molesta? ¿Te da igual? A ver, técnicamente a mí me da igual. ¿Qué pasa? Como te expliqué anteriormente, al no haber nadie reportando el suceso, habían pocas imágenes. Solamente estaban circulando 3, 4, 5 imágenes. Es que la gente yo creo que no tuvieron tiempo ni de grabar. Exacto. Porque es que hay videos contados, es que son los mismos. O sea, todo el mundo tenía los mismos videos. Exacto. Entonces, y eran como 4 videos nada más. Entonces como que se armó, por decirlo de alguna manera, la masificación y la compartición de las mismas fotos y videos entre todos. Pero a ver, que un canal grande o, bueno, con alcance y que tenga un público y que sea conocido, que lógicamente no vamos a decir aquí los nombres, pero ustedes los conocen, haya tomado ideas, que haya tomado parte de tu video y que no te haya dado un crédito, ¿no te molesta o te molesta? A ver, como quiera que sea, me molesta un poco porque al final yo estaba ahí cogiendo sol desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Pero ya, simplemente yo no tengo una forma de reclamar eso. ¿Sabes? No, pero de molestarme me molesta, obviamente me molesta, pero no voy a coger lucha con eso. Porque al final no estaban reportando y al final yo estoy muy contento con la vista que cogí. Y estoy muy contento con el resultado del video, ¿ya me entiendes ya? A ver, yo lo veo desde el punto de vista que al final es un canal pequeño, porque a pesar de que ahora tenga vistas y de que a pesar de que el video se te haya viralizado, igual sigue siendo un canal pequeño, porque tiene 2000 seguidores,
que son 2.000 seguidores que los cogiste en 2 días también, ¿entiendes? Entonces es una cosa un poco loca por esa parte, pero es un canal pequeño. Y que entonces una persona que tenga, no sé, 100.000 suscriptores, por ponerte un ejemplo, o 60.000 suscriptores, ni siquiera se tome el tiempo de poner abajo chiquitico, tomado de tal canal o gracias a tal canal, la verdad es que a mí me molestaría. Fue el primero, 12 de la noche. Yo iré el video corriendo 6 horas seguidas ahí. Desde las 6 hasta las 11 y pico, 12. Sí. Después se subió y tenía que estar malo a la 1. Pero se subió, ¿entiendes? Y yo fui el primero como horario en extra. Y fue el único que estaba ahí. De ahí para todo el mundo era cortipea. O sea, lo loco aquí es que es un canal que ya les digo partía de cero, porque es que 30 suscriptores se puede decir que es cero. Exactamente. Yo no tenía prácticamente suscriptores y de la noche a la mañana de pronto. O sea, Esos 40 suscriptores no contaban. mi canal ya cumplió los requisitos de monetizarlo en un día, literalmente. Que ahora va a ser una odisea para monetizarlo porque todo el mundo sabe el problema que hay aquí en Cuba con ese tipo de cosas, pero bueno. Vivimos en un país con fatalismo geográfico. Literal, le estamos embarcados. Exactamente. Hiciste una entrevista con los muchachos que se confundieron con 69 de que estaban tirando dinero. Exacto, exacto. Ajá. ¿Cómo tú sabes el nombre de esos muchachos? ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo conseguiste una entrevista con ellos? A ver, es que el problema es que a veces el mundo es tan chiquito. Te voy a explicar. Ese día yo me voy un poco antes de que anochezca porque me quedo sin carga. Yo le había prestado mi cámara a un socio que se llama Yusef para hacer un videoclip. Y resulta, por cosas de la vida, que ese videoclip era el video de ese muchacho. O sea, el video de ese muchacho se estaba grabando con tu cámara. Exactamente. El video de los suplantadores de 69 se estaba grabando con mi cámara. Wow. O sea, y él me dice, coño, firme ese video. Y yo, ¿qué? ¿Que no puede ser? Sí, firme ese. Dime. ¿Qué porcentaje de personas tú crees que estaba ahí porque conocía a 69? ¿Qué porcentaje de personas más o menos tú crees que estaba por divariar porque se mandó a correr? Porque el cubano sabemos cómo es, nos encanta la bachata. Claro. ¿Y qué porcentaje tú crees que estaba ahí por recoger dinero? Yo pienso que había un 65% de personas que querían ver al artista. Pienso que hay un 25% de personas que fueron con la idea de coger el dinero. Y un 15% que psicológicamente fue a reír por ese 25% porque se enteraron. Exactamente, se enteraron que si tiene tira dinero en los países, que a lo mejor no sabían ni quién coño era. ¿Sabes? Sí, vamos para allá, que a lo mejor tira bien de 100 pesos. Sí. ¿Sabes? Y eso fue lo que pasó. Sí. Pero ya. El problema es que se empezó a crear una bola de, a ver, muchas personas que conocían a 69 saben que la costumbre a tirar dinero en algunos países y como que ese se lo dijo al otro, el otro se lo dijo al otro y en conclusión no, ya no era que 69 está aquí, sino que oye, 69 va a tirar dinero, ya como que la gente ya lo decía. Sí, ya, a ver, ya, ¿qué pasa? 69 obviamente aquí la fama cuesta 2.000. 69 en todos los países tira dinero. En Dominicana, en Estados Unidos, en México y regala dinero. Técnicamente no se puede tapar el sol con un dedo, estamos viviendo un momento muy difícil en el país. Sabe que la situación está pésima, requete mal. Estaba metida en el canal en su falacia de que podía pasar eso. De que podía pasar esa situación, ¿entiendes? Allá ver esa matriz de opinión de que si nadie reparte dinero en todos los países, ya un porcentaje de la gente, como cree que sea, va a ir. ¿Sabes? Pero no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, 69 es un artista internacional y Cuba no se escapa de la influencia de 69. ¿Sabes? Ahí yo digo, mayormente la gente estaba para ver al artista. Para tirarse una foto con el artista. Yo que fui por la mañana te lo digo. 65%. Pero la correlata. ¿Tú crees que fue por eso o por el dinero como tal? O por la idea a ver, la correlata empieza. La primera correlata que se forma es cuando 69 baja. Él, que va a salir por el costado del pagar. Ya la gente no te la habían llamado a la policía cuando vieron que se estaba llenando eso de gente. Ya la cosa se estaba calentando. Que había un camión en la esquina, más no recuerdo. Después vino una guagua, una pila de policía. Había hasta. Sí, eso está ahí un poco. Exactamente. Y. Cuando uno, si nadie está bajando, todo el mundo va pues, corriendo para allá para ver al artista con su teléfono. Pero eso fue una avalancha así, plan Yuma, plan concierto todavía escoro, loco. Sí, fue una locura, sí. Y todo el mundo va corriendo para allá, pero fue para ver a 69, no es que 69 tiró dinero. El video sobre una muchacha que se cae, a otra le pasaron por arriba. Eso fue un caos total. Pero tampoco en Cuba no hay nada que hacer. Entonces en Cuba viene Carlito, el pianono, que es famoso en Dominicana. Carlito el pianono, por decirlo de alguna manera. Cuando vino aquí Kim Kardashian, por ponerte un ejemplo, con Kanye West, o vino Kendall Jenner, en Cuba no había internet. El internet dobla el espacio-tiempo por el simple hecho de que una cosa está pasando en China, te enteras en un segundo aquí en Cuba. Además que el problema también es que Cuba siempre estuvo tan cerrada. Exacto. Para ese tipo de cosas, de que viniera un artista internacional, de que nos sorprende tanto a una persona de, no sé,
de Italia le dicen que si está Justin Bieber y le importa 3 pepinos porque está acostumbrado a que ustedes soy un Exacto. artista. Cuba es un país que está aislado del mundo. Exacto. O sea, Aquí te dicen que vino Papucho y todo el mundo, ay, vino Papucho a Cuba porque es un como acontecimiento, muy- porque Exacto. Cuba es un país que desde 1959 ha vivido aislado del mundo. O sea, el mundo va para la derecha, Cuba va para la izquierda. Entonces es un acontecimiento que venga Cualquiera. exactamente, y más 69, que es un artista joven, un artista que está en tendencia, un artista que es muy reconocido tanto por sus polémicas, por sus tatuajes, un artista único, porque es un artista único, y como quiera que sea, hello, es conocido. Sí, el cubano se emociona mucho de saber que vienen gente famosa a Cuba. Porque Exacto. lo vemos muy raro, o sea, muy... Es lo que le digo. No estamos adaptados. Es exactamente. El segundo día que fuiste en tu video, que bueno, subiste hace unas horas, Exacto. también les dejaré el link por acá, estaban hablando de que eso está súper cerrado y que además supuestamente estaban poniendo multa. ¿Tú tienes constancia de que estaban poniendo multa o eso no sabes? A ver, eso es algo que el cubano de por sí es una persona que, Exagera. o sea, si el chisme era que se fajaron a las manitos, el chisme corre por 10 personas y termina en los cuchillos. Exacto. O sea, el cubano es así, Sí, es mataron verdad. a 3 gente. Exacto, el cubano es así, es inventor, es exagerado. Si fue una era, dice que fueron 10 piñazos. ¿Entiendes? No, porque es así. Entonces, como que todo el mundo te da una versión diferente. Uno que si la multa, otro que fue al carbón, otro que fue a... Otro que se lo querían llevar la otra que preso. no lo dejan salir, la otra que lo deportaron. Entonces, es una Sí, avalancha. porque, o sea, a los muchachos que tiraron dinero, la gente estaban diciendo que los habían deportado. Sí. Y yo me enteré a usted con ellos, no. Estaban diciendo que si tenían no lo dejaban salir 2 días, si tenían estaba un callo. Que además, todo el mundo tiene la película en la cabeza de que se tiró dinero y que se tiró bulto de Exacto. dólares. 69 no tiró $1. Que a ver, hablando del tema de los muchachos, que es muy importante, porque es que esos muchachos fueron clave para el caos también que se creó. Porque es que ellos fueron como que los que propiciaron que la gente dijera que se había tirado dinero, se creó Mira. mucha más locura alrededor del tema de que Sistina tiró dinero. Supuestamente, los muchachos estos, que se los confunden con 69, ellos van en un Hyundai por San Lázaro. Pero para que tú veas el caos que había, que la gente pensaba que era 69, que ellos nunca salieron del parqueo. Ellos salen de la parte del túnel de la Bahía de La Habana por la Embajada de España. Y la gente creo que eran 69. O sea, era un momento de tanta tensión. La misma policía, inclusive, decía, va a salir por allá para distorsionar a uno. Entonces tenía a uno corriendo de aquí para allá. Entonces ya se aparecía un loco con una máscara en un carro y era 69. Y todo el mundo era 69. Hay que darle el beneficio de la duda a todo, pero a mí me parece todo tan raro. Es verdad que él no se parece en nada a 69. También, que es algo que el muchacho dice, que él no se parece en nada a 69. Y tienes razón en esa parte, que cómo él se va a querer hacer pasar, es como que yo llegue y me quiera hacer pasar por Lady Gaga. O sea, ¿en qué me parezco yo a Lady Gaga? En nada. Pero yo siento que sí puede ser que ellos hayan inteligentemente hayan aprovechado, no tanto quizás parecerse a 69, sino que aprovechar esa masa que ya estaba, porque es que ya había un bulto de gente y ya de paso ellos fueron ahí, hicieron su video y que aparentara de que toda ese bulto de gente estaba por ellos, ¿entiendes? Y no por 69. Yo le voy a hablar claro. Eso fue espontáneo en parte. Pero ellos también tenían que haber sabido lo que estaba pasando ahí. Porque no por gusto, salieron en el momento justo, en el lugar indicado y a la hora indicada. ¿Sabes? Había gente que los conocía ahí en verdad, porque es verdad lo que dicen ellos, que decía, es Drizzy, ¿sabes? Pero la situación es esa. Obviamente Sí, él dijo tuvo como algo de que había mucha planificación, gente que los porque es conocía. ilógico, ¿sabes? En esa situación salía yo con una máscara, arriba un Mercedes Tour y yo era 69. Sí, exacto. ¿Entiendes? La gente quería ver a alguien, querían ver algo, ¿sabes? Además, otra cosa, ellos dicen que tiraron, es que hay tantas opiniones, ellos dicen que tiraron dólares, pero la gente dice que tiraron dinero cubano. Porque yo vi un video ahí con gente con 50 pesos cubanos. O sea, yo no sé, pero yo siento que ellos cambiaron 4,000 pesos en billetes de 50 y lo tiraron ahí. Uno nunca va a saber la verdad porque tanta gente dice una cosa. No, Decía la que era verdad huevo no popi sabe. con udón. O que udón con huevo popi. ¿Sabes? Sí. Y el que me lo dice con una seguridad. Como si él de verdad hubiera visto a huevo popi ponerse la máscara. Y udón verifica. Porque es así. La gente se pusieron a decir que era guau popi con urón. Si el cubano te dice que los pasos fue los machetes, ¿crees que fue los piñazos? Ya, redúcele 2 decibeles a lo que le dio un cubano. O sea, al final no vamos a saber porque ellos defienden su verdad.
Pero bueno, ellos dijeron que si todo el mundo iba por la calle diciendo, esos son Drizzy, que Drizzy. O sea, no es por nada, pero... O sea, que Drizzy, ¿quién conoce a Drizzy? Ellos hicieron su video y quizás quedó muy bien el video. Yo vi como un adelanto. A ver, el video bien va a quedar porque en ese momento que se creó, el video tiene que haber quedado bien. Pero eso de que si no, que si la gente estaba ahí, que si la gente venían desde no sé dónde diciendo que si ese era Drizzy, por favor, señores. Pero también fíjate, si la gente estaba en una burbuja tan grande, que la gente se tiraban fotos con él. Y yo creo que mucha gente que se tiraron fotos con él pensaban que se estaban tirando fotos con 69. Y no se parecen nada. La gente tenía sed de alguien, se tenía que aparecer ahí en un carro. Tenía que pasar algo. Llevaban 6 Pero horas. es que la gente vivieron esa película. Sí, ya, vino un tipo, tiró 2 pesos cubanos, 5 pesos cubanos, 2 billetes a 1, 5 billetes de 20, 30 billetes de 100. Ya. O sea, la gente consumió algo. Que eso es lo que quería la gente. Por acá yo a cada rato les dejaré imágenes, no sé si antes, después, ahora, pero imágenes van a ver por el video, pero era una locura de gente. Sí. No, esa gente hubieran subido para la piscina y hubieran tenido que esconder al sistema y no sé el nombre. Bueno, mi gente, nada, esperen la tercera parte del video de Jason, vayan a ver la segunda. En la tercera van a hablar de lo de los muchachos que les estoy diciendo, la entrevista que le hizo a los muchachos súper agradables y demás. Entonces no se pierdan la entrevista y atentos al canal de Jason, que va a estar subiendo más contenido ahora. Antes no subía contenido, pero bueno, ahora te tocó por la libreta. Te tocó por la libreta. Pero nada, el contenido lo vas a enfocar un poquito más a cosas de historia, ese tipo de cosas. Específicamente. ¿Tienes un blog grabado ya que le puedes dar algún adelanto al público? De Colombia. Exacto. ¿Quieres Bueno, darle un adelanto? A ver, sí, yo soy una persona, como les expliqué, que estudio mucho la historia. Y me pareció muy interesante este lugar que actualmente se llama Ciudad Libertad, que fue la fortaleza más grande de Cuba hasta que Fidel Castro la convirtiera en una escuela. Y fue literalmente el bastión de Fulgencio Batista, de un aeropuerto. Es un lugar inmenso que siempre me llamó la atención. Hice un blog por ahí como para ver qué había, qué fue, qué sucesos históricos El blog sucedieron está ahí. bueno porque además te metiste por todas partes de Ciudad Libertad. Sí, exactamente. El blog está bueno porque además te metiste por todas partes de Ciudad Libertad. Sí, exactamente. Te metiste por partes que uno ni se imaginaría. Exactamente, Hay cuevas, hay Subterráneo. un bulto de cosas raras. Exacto. Y Un lo que- aeropuerto metido adentro de Ciudad Sí, Libertad. Sí. Eso es una... Pues muy bien, me gusta mucho el contenido que estás haciendo. Gracias. Y nada, mi gente, muchas gracias por ver el video. No se olviden de suscribirse al canal, a este y al canal de Jason. Y nos vemos en un próximo video. Un besito bien grande. Chao.